Bueno, bienvenidas a todas, gracias por conectarse y vamos a ver el evento, el mega evento que hizo el séptimo día, que en lugar de 2 horas fue de 6 horas. Entonces, bueno, empecemos, les voy a compartir pantalla. Listo. ¿Ven la pantalla? Sí, sí la veo. Perfecto. Ok, empezamos como todas las veces. Eric Worre empieza haciendo una introducción, saludándonos a todos y hablando sobre el evento. Realmente el evento que va a ser en diciembre, el 11, el 12 y el 13 va a ser espectacular. Esto de acá es gratis y es como una mini introducción con lo que él va a hacer. Sí, realmente si pueden, les recomiendo participar y sobre todo vean esto. Y el día de hoy han agregado más regalos, digamos. Todo esto viene gratis con la inscripción y son cursos que dan todos los participantes. La mayoría de participantes regala un curso para este evento. Acá vemos 2, 4, 6, unos 12, 12, ¿no? 2, 4, 5, 2, 4, 6, 11. Hoy día, al final de la actividad, teníamos ya 13 regalos, son 13 cursos diferentes de los cracks. Y realmente es impresionante. Hasta ahora es un valor de $4,300 que viene de regalo simplemente por asistir al evento que está organizando en diciembre. Así es que yo sí les aconsejaría animarse e inscribirse porque va a valer la pena. Yo les puedo dar podemos hacer algo parecido como lo que estamos haciendo ahora, pero obviamente todos estos cursos, yo no sé cuándo los tome, cómo los haga, cuándo los comparta con ustedes. Tener acceso a más de $4,000 por 280 creo que es de inscripción, sí es algo que vale la pena. Y sobre todo cuando dan su exposición, todos los participantes dicen que lo más importante es invertir en uno mismo. En todos cuentan los cursos que han hecho. Unos han hecho cursos en algunos otros de los participantes. Yo creo que es muy, muy importante. Pero bueno, empecemos. Hoy tenemos, este es por si acaso, la dirección donde inscribirse, si no cualquier cosa me la piden para el evento de diciembre. Empezamos con Stormy Wellington. Esta chica tiene una gran historia. Ella se dio cuenta, ella no tenía mayor educación, mayor instrucción, no realmente tuvo una vida muy difícil. Ella bailaba de stripper en un local y lo cuenta. Dice que no hay que avergonzarse de lo que uno fue ni de lo que uno hacía, sino que hay que admitirlo porque uno va a atraer gente que es igual, gente que la va a seguir, entonces no hay que esconder nada. Bueno, y cuenta eso en su pasado y que ella veía como única oportunidad un negocio de ese tipo porque no necesitaba ningún tipo de instrucción. Y es una persona que tiene un equipo de 500,000 de personas, imagínense. Ella ya está 12 años en el negocio y tiene 500,000 de personas. Es un montón. Y nunca escondiendo lo que era ni lo que había sido. Y le llamó mucho la atención porque en el negocio no había gente de color, no había gente como ella. Y decía, qué raro, ¿qué voy a poder hacer yo sin instrucción, joven, sin experiencia, con lo poco que sé hacer en un negocio donde ni siquiera hay gente de color? Pero miren, es una de las grandes hoy en día. Entonces, yo creo que es muy interesante escuchar lo que tiene para aconsejarnos. Ella decía que ella no tenía nada más que hambre.
hablan mucho de eso y lo repiten una y otra vez. Es indispensable tener hambre para querer salir adelante en este negocio. Hambre se refieren a la necesidad y las ganas fuertes de saber, de salir adelante, de querer tener un ingreso mayor o de compartir bienestar con las demás personas. Ese impulso debe ser muy intenso. Cuando uno encuentra una persona que es así, esa persona está lista para hacer un negocio de este tipo. Nos da consejos muy concretos sobre qué hacer y lo divide en tres pasos. Perdón, en 4 pasos, en LEAD. Entonces dice, ¿qué tiene que hacer uno? Lo primero que tienes que hacer es aprender sobre tu empresa. Bueno, según lo que uno siga, nosotros en nuestro caso, ver qué productos tiene doTERRA y saber qué cosa es un aceite esencial. Obviamente no podemos saber en detalle todo lo que hace cada aceite, porque hoy en día doTERRA ya tiene 170, más de 170 aceites esenciales. Y ustedes saben que cada aceite esencial tiene por lo menos, qué sé yo, 10 características, 10 propiedades, como mínimo, otros tienen muchísimo más. Entonces es imposible realmente saber todo, pero sí saber lo básico, conocer su empresa y saber, en nuestro caso, por ejemplo, qué es un aceite esencial. Y lo bonito de esto es que en este negocio es válido copiar. Nadie le parece mal y todo promueve el que se copie. Lo que sí hay que saber a quién se copia, hay que ver a quién uno quiere seguir. Lo que tienes que hacer es fijarte cuáles son los líderes en la empresa, quién ha logrado mucho en esta empresa y fijarse qué está haciendo, cómo lo está haciendo y hacer lo mismo. Es muy importante seguir a los de tu empresa y fijarte en qué han hecho y el éxito que tienen. Porque aunque no te guste hacer lo que ellos están haciendo, ellos han tenido éxito. Entonces no tiene sentido tratar cosas que quizá no tengan éxito. Si quieres avanzar rápido, fíjate, estudia a la gente de tu propia empresa que ha tenido éxito y cómo lo hace. Porque de alguna forma sí varía un poquito o puede variar un poquito de empresa a empresa, sobre todo cuando vemos el tema, cómo ofrecerlo, ¿no? Entonces ella ve esto como una de las cosas más importantes y nunca dejar de aprender, ¿no? Una vez que uno va logrando ciertas metas, no recostarse en lo que ya logró, sino siempre tratar de seguir aprendiendo para seguir desarrollándose, para seguir adquiriendo nuevas habilidades que lo ayuden a uno para avanzar en el negocio. Esta chica en esos 12 años ha llegado a tener un ingreso de $1 millón mensuales. Imagínense, de ser una chica muy sencilla, no tener mayor instrucción y hasta haber trabajado de stripper, porque bueno, no le daba para otra, has logrado tener una organización que le da $1 millón mensuales en 12 años. Eso no lo logran casi nadie en toda una vida. Es realmente una gran oportunidad la que uno tiene acá, realmente hay que trabajar nomás. Entonces, bueno, ella dice además siempre ser auténtica, por eso ella de entrada también, como la mayoría, nos cuenta su historia. Y si uno va a usar los medios sociales, mostrarse igual de auténtica en los medios sociales, porque si uno trata o finge ser algo que realmente no es, no va a lograr nada, porque eso se siente inmediatamente. O sea, el primer punto era aprender. El segundo es implementar. Es indispensable implementar inmediatamente lo que uno aprende. Y eso lo repiten también varios. Por ejemplo, estos días hemos adquirido muchísima información, pero no nos sirve de nada si queda en los apuntes. Es cierto, es un montón. Y el consejo de muchos es apuntar todo lo que nos interesa, todo lo que quisiéramos aprender. Y Eric Worre dice, busca entre todas esas cosas la que te resuene más, la que más fácil sea. Y empieza por esa. ¿Por qué? Porque rápidamente vamos a lograr algo, vamos a lograr un primer paso, un pequeño o mediano, dependiendo, avance con eso que hemos decidido escoger, porque era lo que más nos resonaba, lo que más fácil nos parecía. Y entonces eso no nos va a desmoralizar y nos va
a dar ánimo para buscar, para buscar el siguiente paso. Y así sucesivamente, y así más rápido vamos a avanzar y llegar a crecer. Entonces ella siempre dice que hay que implementar. Todo lo aprendido hay que implementarlo y cuanto antes mejor. No hay que dejar de ser persistente y constante. Eso es muy, muy importante. Y mostrar y dejarle saber a la gente quién soy. Porque las personas antes de querer entablar una relación con una persona quieren saber quién es. Y más aún si quieren hacer negocio o quieren comprarle algo. Entonces eso es muy importante. Mostrarse como uno es. Y no mostrarse perfecto, porque realmente eso tampoco atrae a las personas. Al implementar inmediatamente, nosotros vamos a aumentar la capacidad que tenemos de reclutar a las personas, de atraer a personas al negocio. Y ella dice en inglés, recruit, recruit, recruit until you get the best fruit. Entonces eso quiere decir recluta, recluta, recluta hasta que te vuelvas una muy buena fruta. Más o menos en español también rima. Entonces sí, hemos visto, creo, durante todos estos días y que si dejamos de invitar a gente a nuestro negocio comienza a encogerse. Entonces es algo importante. Yo ya lo había escuchado antes, pero nunca como tan obvio como lo han expresado todos ahora, que muchas veces las personas cuando llegan a ciertos rangos, en algún momento sienten que se estancan. ¿Y por qué? Porque dejan de hacer lo que hicieron el primer día. Es muy fácil dejar de hacer lo que uno hizo el primer día y no simplemente por comodidad o porque uno dice, bueno, ya no necesito hacerlo, sino sobre todo porque uno tiene que hacer otras cosas más. Uno aprende sobre el producto, aprende a mostrar el producto, aprende a que la gente sepa usarlo, pero después, ¿qué? Después uno tiene que aprender, uno, a ser líder y luego liderar y crear nuevos líderes, porque si no, tampoco uno no avanza. Y eso demanda de mucha atención y de mucho desarrollo personal. Y si uno no hace eso, o sea, falta a veces el tiempo. Entonces uno descuida lo que hacía antes porque quizá no le da la importancia que debe tener. Entonces recuerden esto siempre, nunca dejar de invitar a la gente, por ende reclutar, porque es la esencia de este negocio. Un consejo que da ella además de este es el que reflejemos lo que produce, lo que vende nuestra empresa, que hay que vestirnos adecuadamente a lo que vendemos. No tiene sentido si vendemos algo muy sofisticado que andemos en zapatillas y en ropa muy descuidada, ¿no? Claro, siempre manteniendo autenticidad, pero hay que mantener una congruencia entre cómo es uno, cómo se expresa uno y lo que uno ofrece. Me imagino, no tiene ningún sentido vender make-up y andar toda descuajeringada y no pintarse nunca, porque entonces uno dice, pero ¿por qué ella no lo usa? En nuestro negocio es otra cosa, nosotros no vendemos eso, nosotros vendemos salud, entonces también es importante estar sano, verse bien, tener energía, porque si no, ¿cómo vamos a ofrecer algo que se supone que nos da eso? Entonces es algo que tenemos que tener siempre en consideración. El siguiente punto, el tercer punto que ella nombra como algo muy importante, es el proceso, que todo esto es un proceso, que esto no es algo que se logra de un día para otro y que es importante mantener la identidad, ser auténtico. Ella dice en un momento, ¿no? Y nos dice al principio que hay que aprender y cómo podemos aprender copiando a los líderes. Pero ¿cómo vamos a copiar? Hay que entender esto. Vamos a ver qué hacen, cómo lo hacen y de ahí vamos a crear nuestra propia versión. Ahora vemos, por ejemplo, tomemos un ejemplo, que los líderes están usando Instagram y que están haciendo videos. Entonces, para mí ese debe ser un aprendizaje. Entonces, yo sé que es importante usar Instagram, usar videos. Veo que lo publican todos los días. Yo debiera publicar todos los días. Ahora, veo que ella dice de una forma, se expresa de una forma y se viste de una forma. Yo lo voy a hacer a mi manera. Yo no voy a copiar su historia, yo voy a tener mi historia, ¿no? Entonces, cuando dice aprender y copiar, es copiar, pero
acomodándolo a mi realidad para seguir siendo auténtica y seguir siendo yo, porque si no, realmente no voy a tener éxito. Hay que ser fiel a lo que yo soy. ¿Por qué? Y no solamente porque no voy a tener éxito, sino porque la gente que yo voy a traer, yo quiero que sea gente como yo, porque me voy a poder comunicar mejor con ellos, va a haber más empatía y eso nos ayuda para salir adelante. Yo no quiero atraer gente que no tiene que ver nada conmigo. Y eso es lo interesante, que siendo uno, expresándose uno como es, atrae a gente similar y trabajar con gente similar obviamente es mucho más fácil. Y otra cosa también muy interesante, que a la vez que uno atrae a gente similar, crea como su propio nicho, su propio mercado y termina siendo no una competencia realmente de otro, porque la otra persona tiene su propia identidad. Es algo que también han repetido todos, aunque todos nos dan una visión diferente, nos dan consejos un poquito diferentes, de alguna forma todos basan en ciertos puntos que son los mismos. Y una de los últimos días de capacitación va a ser justamente un resumen sobre esos puntos que todos han tenido en común y que son los más importantes. Ya cada uno ve cómo quiere implementarlo mejor y a quién sigue. Es muy importante conectarse no solamente con la gente que es similar a uno por el éxito que uno puede tener, porque es más fácil trabajar, sino ¿por qué? Porque entonces podemos crear una organización con mayor facilidad en donde todos se sientan bien, donde todos se sientan acogidos. Es muy interesante. Y bueno, luego el último punto es enseñar. Ella dice que es indispensable enseñar y no hacer el trabajo de los demás. Y tiene mucha razón, porque uno empieza ayudando a este o haciéndole tal cosa a este con el afán de poder avanzar y uno cree que así va a llegar más lejos, pero no. Si uno comienza a hacer el trabajo de los demás, se crea un propio límite. Porque por más que yo quiera, yo no puedo trabajar más de 24 horas si no duermo. Más de eso no puedo lograr. Entonces, si yo voy a estar asumiendo responsabilidades de terceros y voy a estar haciéndole el trabajo a todo el mundo, realmente yo tampoco nunca voy a poder desarrollarme. Entonces, es indispensable compartir y enseñar para que así cada uno sea dueño de su futuro y pueda salir adelante y la organización crecer. Entonces, recuerden siempre enseñar. Eso es lo que ella nos estuvo explicando durante su exposición. Entonces, eran 4 puntos importantes: aprender, implementar, ser fiel a uno mismo, mantener su identidad, ser auténtico y enseñar. Son los 4 puntos que ella ve como indispensables para desarrollar este negocio. El siguiente expositor es Armando, Armando en español. Él es increíble, él hace unos años, bueno, no tan pocos, en el 2008 recién empezó a hablar inglés, no hablaba inglés, justamente como para poder crecer en este ambiente, porque realmente es el idioma internacional. Y la historia de él empieza así. Con 7 años estuvieron en una situación muy crítica económicamente hablando, y su mami les dice que hay que hacer muchos cambios. Entonces él se siente triste y quiere ayudar a su mamá, agarra a su hermanito de 4 años y lo lleva a la calle, porque los días anteriores, cuando estuvo en la calle, vio como un señor que limpiaba los vidrios de los carros recibió de uno de estos conductores un billete de $1. Entonces él sacó su cálculo y dice, rápido, llevo a traer dinero a la casa. Salió el primer día con su hermanito por querer ayudar a su mamá. Y bueno, está en la calle y lo que hace es sentarse en el filo y esperar, porque estaba esperando que llegue el carro que le pareciera ideal con la persona que él creía que le podía dar el $1. Y estuvo así durante 3 horas. Y luego, cuando se atrevió a hacer algo, no le dieron $1. Y esto como analogía a lo que debemos hacer. Todos nos piden acción inmediata.
Y es cierto, si nosotros vamos a esperar a saber todo, a que venga el cliente ideal, a que la situación sea propicia, no vamos a ofrecer nunca el producto. Y si no ofrecemos nunca el producto, nunca vamos a lograr nada. Y esa es una de las cosas que pasa al principio. Uno se cohíbe o no sabe cómo es, ofrecer, no sabe cómo actuar y lo va postergando. Y luego el miedo termina siendo, o la inseguridad termina siendo más grande que la necesidad o las ganas de salir adelante, y uno nunca da el paso como debiera dar. Entonces todo en realidad está dentro de uno mismo. Si yo no me motivo, si yo no actúo, no voy a recibir ningún resultado. Y eso es en todo, ¿no? No solamente en este negocio de mercadeo en redes, sino en todo. Entonces, con eso él nos quería demostrar lo importante que es actuar, porque si yo no actúo hoy, no va a haber un mañana. Hay que tomar la iniciativa. Y otro factor que él está muy agradecido y por lo cual en realidad empezó a trabajar con un mercado en redes, un network marketing, es porque él tuvo un accidente y no pudo seguir trabajando y lo despidieron del trabajo, lo reemplazaron con otro. Entonces él estaba tan frustrado que él decía que si él iba a buscar algo, iba a ser algo donde nadie lo pudiese reemplazar. Y esto es así, porque no depende de un tercero si yo sigo adelante o no, si yo sigo haciendo el negocio o no, si yo me retiro o no, depende solamente de mí, yo soy la única persona que lo va a decidir. Entonces, en este negocio uno no es reemplazable y eso es algo que a él le dio seguridad y tranquilidad y por lo cual quiso empezar en este tipo de negocios. Un consejo que da para las personas que son tímidas, y si ven, la mayoría en algún momento dijo que era tímido, es, por ejemplo, salir a la calle o ir a un centro comercial y saludar a la gente. Entonces, para cuando uno es muy tímido, el saludar a alguien que uno no conoce y que simplemente a uno le saludan, le devuelvan el saludo y le sonrían, ya es como cruzar una barrera, ya es como dar un primer paso. Entonces él salió y se propuso saludar a 100 personas y las 100 le contestaron. Entonces regresó muy contento a la casa y dijo, ¿y ahora qué hago? Les voy a hacer una pregunta. Y es eso que lo ayudó para salir adelante, para vencer su timidez. Es como el reto o la tarea que nos dejó Eric Worre en los días anteriores, de ir a un sitio público, echarme en el piso y hacer este movimiento de ángel, delante de todo el mundo, pararme e irme, nada más. Porque pues, es algo que uno no haría normalmente. Y es para vencer esa barrera, para no sentirse mal, para simplemente hacer algo que todos podrían decir que loco está y que uno entienda y no le importe y pueda seguir adelante. Eso nos va a ayudar mucho en el negocio, sobre todo si somos tímidos y nos importa mucho el que dirán. El tip que él da es que es indispensable aprender a invitar, porque el poder que tienen los eventos grandes es impresionante. Él llevó a uno de estos eventos grandes justamente al que organiza siempre Eric Worre, no solamente a su organización, sino llevó a 200 personas, convenció a todo el mundo, a su upliner, a la gente que estaba en su organización, a todos los convenció y llegó a llevar 200 personas. Y después de ese evento, es que dio el brinco, que creció, es que fue algo que ni él esperó. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta para compartir cuando haya un evento que nos parece que es importante, que es interesante, llevar a las personas que creemos que les hace falta lo que se va a tocar en el tema. Es importante dar presentaciones uno mismo, pero no es indispensable. Hemos visto que Eric Worre al principio no sabía cómo dar ninguna presentación y lo que él hacía era llevar a toda la gente que encontraba, que se pudiese interesar, ya sea en el producto o en el negocio, llevarlo a una de las presentaciones que hacía la empresa o cualquier persona. Y se basaba, se recostaba o usaba eso para poder él afiliar, hasta que adquirió la capacidad de hacerlo también. Entonces hay que
tener esto en cuenta y que es muy, muy importante. Hasta ahora todos nos han dicho que todo es reemplazable, que si uno no sabe hacerlo o uno no lo tiene, puede adquirirlo en cualquier otro lugar. Y después vemos más adelante que les voy a comentar cómo Eric Worre, no teniendo ninguna experiencia ni nada, se prestó lo que vio en un tercero. Vio que una persona estaba expresándose y contando desde su punto de vista lo que estaba pasando para convencer a alguien, y él simplemente se prestó esta historia y la repitió y le sirvió igual. Entonces, es algo muy importante saber, sobre todo cuando recién empezamos en este negocio o no hemos adquirido suficiente ingreso como para usarnos de ejemplo, el poder usar a otras personas y que tiene el mismo valor y el mismo peso. Y si no, también usar a las otras personas en lo que ellos dicen el three-way call, la llamada de a tres, ¿no? Para que ingrese en la conversación hoy en día online y sea una persona que valide lo que nosotros estamos diciendo, porque siempre es más fácil creerle cuando una tercera persona aparece. Por eso también en estas capacitaciones es bueno tener a más personas que conozcan el producto, sobre todo cuando estamos haciendo una introducción, porque van a dar su opinión y van a decir, uy, yo lo he usado, o mi tía lo usó y le fue fabuloso, y no lo tiene que decir uno que está dando la presentación. Entonces eso le agrega valor a lo que uno está diciendo, como que lo respalda. Y ese fue el tema de él y lo que él nos quiso compartir, sobre todo el llevar a eventos grandes, importantes, a la mayoría de personas, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Este es muy interesante. Se llama Pat Quinn y él ha tenido muchas profesiones. Él empezó siendo mago. Fue muchos años mago y luego decidió que tenía que hacer algo más serio y fue profesor de colegio de matemáticas por mucho tiempo. Y así ha pasado de diferentes trabajos hasta que se especializó y empezó a ser coach de cómo contar tu historia, porque realmente es muy importante. Es impresionante la diferencia que es si tú la sabes contar y si tú no la sabes contar. Porque a veces uno tiene muy poco tiempo, entonces uno no puede contar una historia en media hora porque nadie le va a escuchar tanto tiempo, y si le escuchan después ya no tienen tiempo de escuchar cualquier otra cosa. Entonces él, con lo que ven atrás en la pizarra, nos muestra cómo ser efectivos y cómo hacer una historia. Y lo más importante es que la historia no tiene que ser algo muy grave, ni que uno tiene que haber salido de no sé qué pobreza extrema para haber logrado la diferencia. No, al contrario, cuanto más sencilla sea una historia y más común, mejor. ¿Por qué? Porque la gente se va a sentir identificado con uno. Si es algo muy extremo, no todo el mundo lo ha vivido y no todos se van a identificar. Si es algo más sencillo, pero que uno aprende a contar de una forma que atraiga y que la gente sienta empatía con uno, va a atraer a la mayor cantidad de público. Entonces eso es lo más importante, porque realmente no todos tenemos una historia muy especial que contar, y entonces podemos sentirnos de que yo, ¿qué le voy a decir? Pero no, es simplemente aprender a contar, y ahora nos va a enseñar unos pocos pasos y me pareció muy, muy interesante lo que él dijo, para poder contar en menos de 3 minutos una historia con la cual muchos conecten, se sientan la relación y quieran seguir escuchándonos. ¿Y cuáles son esos pasos? Y usando este método, uno realmente no va a tener que vender. Uno no va a tener que hacer eso que tanto nos cuesta y que realmente nadie quiere hacer. Al contar bien la historia, lo primero que va a venir de la persona, de nuestro interlocutor, va a ser una pregunta. Nosotros solamente vamos a necesitar responder a esa pregunta. A esto se le llama, en inglés le dicen signature talk, que es conversación de marca, de firma. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Tenemos que diferenciar en que tenemos que tener una historia para el producto y otra historia para la oportunidad. No podemos mezclar los dos temas. Entonces, si yo voy a hablar sobre el producto, entonces es una historia la que yo voy a compartir,
Pero si la persona no está, o ya tiene el producto y está ahora interesada en el negocio, es otro tipo de historia que yo voy a compartir. Y nunca debiera yo usar ni compartir las dos historias a la vez. Es importante usar siempre un lenguaje simple y sobre todo tener en consideración con quién estoy hablando para usar el lenguaje que vaya de acorde, que sea el lenguaje de mi interlocutor, del consumidor que me está escuchando en este momento. Y una de las cosas más importantes es la postura que uno tiene, porque eso le va a indicar también a la persona que nos está escuchando el interés que yo estoy poniendo. Ahora, los pasos que yo voy a usar y el truco que yo voy a usar cuando voy a decir algo donde quiero que realmente me presten la atención. Y realmente es increíble, cuando él lo hizo, uno sintió las ganas de prestar mayor atención. Es muy, muy interesante. Uno no dice, y ahora apunta, o y ahora presta atención. Uno solamente hace eso. Y, por ejemplo, y les quiero decir algo. Fíjense, hacer eso, o sea, mirar a la izquierda, mirar a la derecha y luego acercarse o inclinarse hacia adelante, va a cambiar la actitud y los oyentes, nuestro interlocutor, nos va a querer prestar mayor atención, porque es como si queremos escondernos y contar un secreto. Me llamó mucho la atención, porque inmediatamente yo también sentí como necesidad de prestar atención, de escuchar bien qué me iba a decir en ese momento. La técnica que se utiliza para contar la historia y hacer de una historia algo que se pueda narrar en menos de 3 minutos se llama el acto, ¿cómo se llama? La historia que está dividida en 3 actos. Entonces, ahí vemos en la pizarra que hay 3 bolas con un 1, con un 2 y un 3. Entonces, el primero es lo que vamos a contar en 3 puntos diferentes. ¿Ven las 3 rayitas abajo en el cuadrado? Vamos a decir, el B4 que pone ahí es el before en inglés, o sea, es el decir antes. Vamos a empezar en cualquier producto, un producto que nos alivie el dolor de cabeza, por decir algo, ¿no? Entonces yo en 60 segundos le voy a decir, antes me daban migrañas todos los días o una vez por semana. Cuando me daban la migraña, yo ese día no podía ir a trabajar y faltaba un día, algo que siempre me ocasionó problemas con mi jefe. Y no solo eso, estaba en la casa, no podía atender a mis hijos, todo el mundo estaba preocupado porque realmente terminaba echada en la cama sin poder hacer nada. Luego, en el segundo acto, donde ponen pivot, en 30 segundos acá, con la mitad de tiempo, voy a decir que hubo un cambio, pero ni siquiera voy a nombrar el nombre del producto ni de mi empresa. Entonces voy a decir, y esto lo padecí por años, hasta que llegó una amiga y simplemente echándomelo, frotándomelo en la nuca, en las sienes, cambió. Simplemente fui otra. Se me fue el dolor. Y solamente tenía que hacer eso todos los días, nada más frotarme un poquito de un aceitito y se me iba. Y ahora viene el tercer acto, que es el después, el ahora. ¿Cómo estoy ahora? Y saben que ahora ya no me dan migrañas, o sea, ya no tengo que faltar al trabajo, ya no tengo que excusarme con mi jefe ya no se molesta conmigo. Estoy tranquila en casa, puedo seguir trabajando y mis hijos ya no están preocupados, mi esposo no se preocupa. Realmente fue un gran alivio porque soy una persona que produce como todos además hoy en día. Entonces, ven, en muy pocas palabras, entonces lo primero que nos va a hacer la persona es decir, ¿y qué te disfrutaste? ¿Qué te echaste? Entonces hay que aprender, y él hizo varios ejemplos de cómo poder contar la historia. Entonces podemos hacer uno de estos días un ejercicio que cada una cuenta su historia y todas aportamos a cómo hacerlo quizá mejor para tener una historia sobre el negocio y una historia sobre el producto.
La mejor historia es la que es simple y la que crea un punto de emoción. O sea, muy mal para estar bien. No hagamos lo siguiente. Yo empecé con el producto, me fue mejor, pero después lo dejé de usar y me sentía otra vez mal y después me fue mejor. No, hagamos una historia muy simple, cronológicamente hablando, donde hay una caída para luego haya una recuperación. Como les decía, lo importante que es un cuento muy sencillo. Vieron que esto es simplemente haber tenido una migraña, no es más. Entonces hay que ver qué historia podemos tener, podemos quizá tener más de una que nos ayude al hacer el acercamiento o al contar algo con una persona que tenga interés o pudiese interesarse en el producto. Al contar una historia de este tipo, hace que la gente que nos escuche tenga esperanzas en que haya también una solución para ella. No se siente sola en su situación, sino que hay alguien más que tuvo una enfermedad o que tuvo un padecimiento, una dolencia, que ya no la tiene. Entonces lo primero que van a preguntar, ¿y eso también quitará los dolores de cadera que yo tengo o los dolores de espalda que yo tengo? Entonces, eso es lo que hay que lograr, ¿no? Que nuestro interlocutor se sienta de alguna forma identificado y tenga la esperanza que también haya una solución para él. Entonces, en ese momento ya tenemos captada toda la atención de él en un 100% para poderle ya dar cualquier explicación, hablarles de cualquier tipo de producto, en fin. Él creó una aplicación a la cual también va a regalar el acceso durante medio año, donde en esa aplicación primero hay una capacitación de cómo contar su historia y luego cómo guardar, porque uno va adquiriendo historias y uno cuando va hablando o cuando está en una situación se acuerda, uy, pero si eso lo puedo usar como historia. Entonces puede ir guardando todas esas historias para usarlas rápidamente según en qué momento uno las necesite. Y ahora que no lo hacemos en vivo, en donde no iba a estar buscando mi historia en el celular, y donde nos comunicamos y la mayoría de veces por mensajito es mucho más práctico poder tener algo así guardado donde uno rápidamente pueda compartir la historia con alguien y tener diferentes historias a la mano. Realmente me parece muy sencillo esto y muy efectivo y muy interesante. Y se mata de risa porque luego nos vende el ticket de GoPro usando esta historia. Muy chistoso. La siguiente persona es Marina Worre. Ella es la esposa de Eric Worre y ella también está en el multinivel. Bueno, ahora los dos se han retirado y solamente hacen estos trabajos de coach, pero ella también empezó con un multinivel y fue el cambio en su vida. Y nos cuenta, yo nunca había escuchado la historia de ella. Ella se quedó sola con, no sé, creo que 2 hijos, sin ningún ingreso y sintiéndose muy mal porque el esposo que tenía era un abusador, no físico, pero sí emocional, y la dejó realmente en ruinas desde el punto de vista que ella no creía en sí misma, no sabía ni por dónde empezar y no tenía nada de autoestima, entonces le costó muchos años salir adelante. Y ella nos da ciertos consejos como para demostrar que ella tampoco, o sea, ni él ni ella empezaron de una situación positiva, los dos empezaron de nada para salir adelante. Y que todo en esta vida es, como se dice en inglés, que puedes encontrar cómo solucionarlo, aunque no sepas ni lo hayas hecho nunca. Y una herramienta que nos ayuda muchísimo en esto es YouTube. Vamos a ver más adelante en otras presentaciones donde nos dicen, y los detalles de cómo hacerlo no se los voy a dar porque van a encontrar 1000 videos en YouTube que les van a explicar cómo hacer. Es importante tener la idea y que con eso lo que uno puede lograr. Entonces realmente si uno sabe, si uno quiere, va a encontrar el camino para solucionar el problema al cual se enfrenta. Y con toda la información que hay en Internet,
Hoy en día, aunque nunca hayan trabajado con medios sociales, no se puede volver, y dice, un ninja de los medios sociales. Y hay que creer no solamente en sí mismo, sino hay que ser consciente de que uno, si uno quiere servir al mundo, tiene que jugar en grande. Y de alguna forma sí, es cierto. Si uno no arriesga, no hace algo que vaya más allá, es difícil que podamos servir y ayudar a los demás. Entonces, si no lo hacemos por nosotros o por nuestra familia directa, una gran motivación puede ser el querer ayudar a los demás. Después de ella, tenemos a Iván Tapia. ¿Cómo empezó él? Él cuando empezó, bueno, como casi todos, solamente inscribió a su familia y a los amigos más cercanos y después se quedó en eso. Y obviamente con eso no logró nada. De gran apoyo fue su esposa para apoyarlo y para hacerlo sentir mejor. Ella siempre le decía, no te preocupes, llegará el día en donde tú seas el que desarrolle, me parece, Tijuana, que es de donde son ellos. Pero lo que sí él tenía, como nos dicen muchos, él tenía hambre. Hambre y la necesidad de salir adelante. Y un por qué luchar, porque tenía una esposa y 2 hijos. Ellos tuvieron que dejar su casa, no pudieron pagarla más, e irse a vivir con sus padres, con 2 hijos, y era una situación que a él lo incomodaba muchísimo. Y la necesidad de tener que salir adelante, la necesidad de tener el suficiente ingreso para darle educación a sus hijos, le hizo a él ser fuerte y luchar y ser persistente. Él dice que lo único que necesitamos es poder adaptarnos, aprender cosas nuevas y evolucionar. Que si estamos dispuestos a hacer eso, el mundo es nuestro con este tipo de negocio. Y él también nos dice, lo que aprendes, aplícalo inmediatamente. Y bueno, ya tenemos acá a Odette y tenemos también a Sandra que están aplicando lo que estamos escuchando estos días y ya tienen a gente nueva para inscribir. Realmente son nuestro ejemplo a seguir, de no solamente escuchar. Yo, bueno, una vez que haya terminado de también reproducir, voy a poner esto en práctica para ver qué logro yo. Entonces recuerden, siempre lo aprendido no lo dejemos en apuntes, que en apuntes no nos sirven. Pongámoslo en práctica, uno por uno. Empecemos con lo que más fácil nos parece para luego seguir con el siguiente paso. Entonces, ¿qué otros consejos nos da él? Que es indispensable seguir comunicándonos, seguir haciendo amigos, porque esto es un negocio de gente y tenemos que ofrecérselo a muchos. Y como les decía el día de ayer, hay que ofrecérselos muchos porque vamos a tener muchos no. Es imposible pensar que nos van a decir siempre sí. Entonces, si tenemos 6 nos, vamos a decir sí al fin, porque ya mañana va a tener que ser un sí. Y como todo, hay un promedio en donde tenemos que ofrecer tantas veces y nos van a decir tantas veces que no para recibir tantos sí. Entonces, queremos avanzar en este negocio, ofrezcamos. Cuanto con más gente hablamos, más puertas toquemos, figurativamente hablando, más vamos a lograr. Y muchas personas lo dicen mucho. Hay una que ha inscrito y ha trabajado doTERRA solamente online, muy al principio cuando mucha gente todavía no lo hacía, y nos dice, es que yo no he hecho nada especial. Lo que pasa es que yo he trabajado 3 veces más que ustedes. Yo en lugar de ofrecer 2 diarios, yo ofrecía a 20 personas diarias el producto. Y ese ha sido el resultado. Y a medida que uno está acá y escucha cada vez más personas que han logrado el éxito, realmente no me cabe duda. Quiero tener éxito, toco más puertas, hablo con más personas. No quiero avanzar, no ofrezco, me quedo con lo que estoy, lo mantengo, pero también corro el riesgo que se vaya reduciendo. Entonces es algo que no debemos de olvidar, que eso es lo primero que hay que hacer, el compartir. Y él nos dice,
nuestro presente, o sea, de los líderes que están exponiendo hoy en día, es el futuro de ustedes. Y han tenido tanta información acá que realmente no dudo que lo puedan hacer si lo ponen todo en práctica. Obviamente uno por uno. Y después nos dicen que la fortuna está en el seguimiento. Hemos visto que es indispensable hablar con muchas personas para poder ofrecerle esto a muchas personas. Pero la fortuna está en el seguimiento. Y es verdad, porque nosotros podemos hablar de una persona, pero si no nos volvemos a poder comunicar con ella, nunca se va a inscribir con nosotros. Y ya queda lista probablemente para inscribirse con otra persona. Así que recuerden lo importante que es darle seguimiento, tener un cuaderno, tener un sistema en la computadora donde uno vaya apuntando lo que uno hace con cada persona para recordarlo cuando uno la retome y ponernos recordatorios de cuándo vamos a volver a contactar a esa persona, porque según el caso va a ser diferente. Una persona que nos dice no, no la vamos a llamar en 3 días. En cambio, una persona que quedó entusiasmada con el producto, la tenemos que llamar a más tardar en 3 días, porque después la emoción va a bajar. Entonces, eso es indispensable. En el seguimiento está la fortuna. ¿Qué es algo que hay que hacer de todas maneras? Es trabajar en nuestra actitud. ¿Qué actitud tenemos? Porque según nuestra actitud, de eso va a depender el resultado. Y justamente conversaba hoy día con Odette y me decía que ella veía la lista y se imaginaba que esas personas querían el producto y eso le daba un resultado increíble, porque con eso ella cambió su actitud y ella misma no podía creer todos los sís que ha recibido y creo que solamente había recibido un no o dos. Entonces es indispensable trabajar en nuestra actitud, estar convencidos de que es esto lo que nosotros queremos. Si yo estoy convencida de la calidad del producto, no tengo que convencer a los demás. Automáticamente van a quedar convencidos. Entonces es muy importante tener la actitud correcta. Y para eso el desarrollo personal nos va a ayudar mucho. Pero también nos va a ayudar mucho simplemente visualizar, crear esa sensación de que sí lo estoy logrando antes de hacer la llamada. Porque si voy a llamar pensando, ay, me va a decir que no, eso lo voy a transmitir y la persona obviamente no me va a decir que sí. Pero si yo voy a llamar entusiasta, feliz, otra va a ser la respuesta de la persona con la que yo voy a hablar o a la que le voy a mandar el mensaje, porque se ve reflejado en eso. Y siempre sigue instruyéndote, siempre sigue desarrollándote como persona, siempre sigue aprendiendo nuevas cosas. Y nunca, nunca desistas en un mal día. Acá necesitamos constancia y perseverancia y va a llegar siempre el momento. Todos tenemos otro momento, pero también depende de lo que hagamos o dejamos de hacer. Entonces, estas fueron los consejos finales, fueron 4 puntos que nos da Iván. El presente de ellos va a ser nuestro futuro, que no dejemos de contactar a personas y que la fortuna está en el seguimiento, que tengamos una actitud positiva y que no dejemos de aprender y no renunciemos. Seamos persistentes, seamos constantes en lo que hacemos. Él por años siguió haciendo siempre lo mismo y cuando al principio no tenía el resultado, no importa, él siguió haciendo lo mismo. Él nos cuenta que salió con su mochila a repartir en aquel entonces folletos y que los iba a repartir en mi colegio donde él había estudiado y siempre rogaba que nadie los conociera hasta que al fin alguien llegó y lo reconoció y se excusó y creó una mentira que estaba reemplazando ante a alguien repartiendo los folletos, pero se dio cuenta que no, que así no iba a lograr nada y a partir de ese día cambió de actitud y a todo el mundo le demostró que estaba en un multinivel y todo el mundo lo supo y llegó a tener éxito, lo vemos hoy en día, pero todo es un proceso y es un camino y recordemos, siempre hay nos. Y ahora tenemos una persona muy, muy interesante. No sé si han escuchado hablar de él, se llama Grant Cardone. Es un empresario muy conocido de muchísimo, muchísimo éxito en Estados Unidos y que ha hecho un reality
un reality show que justamente va a ser lanzado ahora. A él le propusieron el reto de crear un negocio millonario, de por lo menos 1 millón, en 90 días, sin tener ninguno de los recursos que tiene hoy. Es decir, él no podía tener ni su nombre y le dieron solamente $100 para salir adelante. O sea, no tenía nada, no tenía casa, no tenía amigos, no tenía familia, no tenía su nombre. Se rapó el cabello, se dejó crecer barba para que no lo reconocieran y no podía usar ninguna de esas cosas. Le dieron un carro viejo y $100 para que cree en 90 días un negocio millonario. Y lo logró. Y él dice, ustedes tienen hasta el producto, tienen la publicidad, tienen la red de mercadeo, o sea, no tienen que ni producirlo ni ocuparse de que se entregue. En 90 días tienen que poder lograrlo. Bueno, nosotros no somos todos como él, pero es cierto, tenemos tanto más, tanto más. Y él dice que el miedo es una mentira. Nosotros usamos y decimos tener miedo, ¿por qué? Porque la recompensa no es lo suficientemente grande. Porque si alguien nos dijera, te voy a pagar $2 millones y en este momento te tiras al piso desnudo, yo creo que todas nos tiramos desnudas al piso. Entonces, es la relación entre lo que tenemos que hacer y la recompensa inmediata. Porque no miramos a largo plazo. Y la recompensa inmediata no es tan grande. Y él dice que eso es una de las desventajas del multinivel, pero también del ser empresario. Porque todo empresario empieza no ganando lo suficiente. Cuando hace su propia empresa, no recibe ni siquiera sueldo. Y por otro tiempo, recibe con las justas algo, o lo que con las justas se merece. Pero ese tiempo de sacrificio de haber trabajado un lapso de tiempo sin recibir o recibiendo muy poco, otro lapso de tiempo recibiendo con las justas lo que, bueno, sí se merece. Pero haber trabajado esas 2 etapas con menos de lo que le tocaba, lo va a hacer cosechar frutos en el futuro que sean mucho, mucho más grandes y sobre todo por mucho más tiempo. Entonces es algo que hay que ver y que hay que entender, que como cuando creamos una empresa, nosotros sabemos, todo el que sabe o ha hecho algún cursito de economía, que para llegar al punto de equilibrio, según la inversión que tengamos que hacer, según el producto, de eso depende, van a pasar por lo menos 2, 3 años. Es muy difícil hacerlo en menos tiempo. Y acá es algo similar. Bueno, acá no tenemos que hacer nada de inversión y esa es la ventaja. Pero sí vamos a tener que trabajar sin recibir lo que nosotros creemos que es suficiente por lo que estamos invirtiendo. Y por otro lado, sí es tiempo, sí es trabajo, pero tampoco no se trata de que tengamos que tener un conocimiento, wow, para hacerlo. No, no necesitamos eso y eso es lo más bonito. Que esta es una oportunidad para cualquiera que desee y sea constante. Entonces, eso es, digamos, la desventaja que muchos no ven en un multinivel y por los cuales muchos al principio simplemente lo dejan caer y se retiran porque creen que es mucho esfuerzo. Pero el día que luego se pague lo que hemos invertido en este tiempo, en estas 2 etapas, va a ser por mucho más tiempo y mucho más de lo que podamos conseguir en cualquier otro sitio. Y lo peor es sentirse como atrapado, como que uno no puede seguir adelante. Y entonces hay que fijarse qué herramientas está uno usando, porque si no hay resultados es porque tenemos las herramientas erróneas, equivocadas o no las estamos usando bien. Y justamente con esta capacitación nos están dando todas las herramientas. Entonces depende solamente de nosotros de ponerlas una a una en práctica para recibir el resultado que deseamos. Él siempre dice, nunca uses el dinero que ya tienes, es así como ha llegado donde está. Y cuando le dieron a él este reto y le dieron los $100, lo primero que hizo es poner el dinero en el banco. Ni siquiera esos $100 usó. Y dice, no se dice hacer dinero, se dice conseguir dinero, porque acá se trata de conseguir dinero. Y hay que estar obsesionado con una idea para lograr el éxito.
¿Por qué? Porque esa obsesión te da el sentido de urgencia, si es que no lo tienes, y el sentido de urgencia te obliga a ser persistente, constante en lo que estás haciendo para lograrlo y esforzarte como debes. Él dice que no conoce ningún otro tipo de negocio en el cual haya que invertir, entre comillas, tan poco y que al final del camino le dé tanto como es el multinivel. Muy interesante. Él en realidad se dedica a inmuebles, ¿no? En el mercado de inmuebles. Pero no hay economista que no deje de resaltar la oportunidad que uno tiene como estos negocios y lo poco que hay que invertir en dinero. Fue muy interesante su exposición. Y una persona que se ve que no se gasta todo, nos mostraba el reloj, que no sé cuánto le costó. Una persona que el dinero que recibe lo invierte y lo pone en algo, y es así, claro, que llegó tan lejos. Y luego tenemos, con él llegamos a la mitad de la exposición del día de ayer, con John Jaresma. Es una persona que ya está muchísimos años en el negocio, ¿no? Desde un principio ha estado, desde joven, y que tiene muchísima experiencia que puede compartir con nosotros. Él nos cuenta una historia similar a muchos, que él sufría de dislexia, él era una persona muy introvertida, muy tímida, con muy bajo estima, y entró al multinivel, al mercadeo en redes, en secreto. Nadie sabía que él estaba en eso, y su primer afiliado fue su hermano, bajo la condición que prometiera no contarle a nadie que lo había inscrito y que él estaba trabajando en multinivel. Entonces, todos empezamos igual, todos empezamos sin tener ni saber nada, pero está en nosotros salir adelante y aprender lo que nos hace falta para salir adelante. Gente compra a gente. Es algo que hay que entender y hay que saber. El producto puede ser o no ser tan bueno, la empresa puede ser tan buena o menos buena, pero cuando nosotros colocamos a alguien es porque el comprador, el cliente, nuestro interlocutor, confía en nosotros. Es a nosotros a quien nos compra, es parte de nosotros que compran. Entonces, por eso es tan importante tener convicción en lo que uno está haciendo, creer en lo que uno está haciendo, tener confianza en sí mismo y tener la actitud, la energía que se necesita cuando uno presenta el producto, cuando uno habla sobre su experiencia con una tercera persona. Eso es lo único que importa o lo que más importa en este negocio. Entonces, no olvidemos, tenemos que tener convicción, creer en lo que estamos ofreciendo. 2, tenemos que tener confianza en nosotros mismos y recuerden que no la vamos a tener hasta que no actuemos. El actuar nos va a dar confianza, porque quizá actuemos mal la primera vez, la segunda, pero va a llegar el día en donde actuemos bien y eso nos va a dar la confianza que vamos a necesitar. Así que no esperemos a sentirnos confiados. Y la energía correcta. Y para eso nos ayudan los aceites. Eso es lo más bello en esto. Los aceites nos van a dar alegría, los aceites nos pueden dar energía, los aceites nos pueden ayudar a tener confianza en nosotros mismos. Todo eso hacen los aceites. Les voy a compartir un enlace, si es que no han conseguido ya, el libro sobre las emociones. Tenemos aceites específicos que son mezclas creadas para ciertas emociones, pero todo aceite esencial trabaja un tipo de emociones en nosotros. Y hay un libro muy interesante donde nos muestra cada aceite cómo trabaja en nosotros. Y realmente hacen la diferencia. En todo este tiempo que estoy yo usando los aceites, he visto el cambio en las personas que me rodean. Espero que haya hecho un cambio así de grande en mí. No lo sé, es muy difícil saberlo, pero sí lo veo. Lo veo con las personas que he vivido y el cambio que ha hecho en muchas de ellas. Es muy interesante el cambio emocional, además del cambio de salud, que también lo he visto. Hay que no dudar, porque la duda se contagia y no nos ayuda para nada en este negocio. Y como digo, siempre persistente, siempre
constante, siempre trabajando, aunque sintamos al principio que no nos está dando frutos. Con estas personas vamos a poder corroborar que si lo que estamos haciendo está bien o si no hemos empezado aún, poder hacerlo de mejor manera para hacerlo más rápido y más rápido llegar al éxito. Pero todas dicen, el éxito no nos cae del cielo, el éxito no nos cae con la primera vez que salgamos a ofrecer el producto, el éxito llega siendo constante. Unos antes, otros después, pero siempre siendo constante. Y hay dos tipos de personas en este mundo. Es muy bonito como las diferencia. Las personas que cuando llegan alumbran y las personas que cuando se retiran, es que llega la luz. Y nosotros queremos solamente a las personas que cuando llegan alumbran en nuestro equipo. Entonces seamos una persona que alumbre para atraer a más personas que alumbren. Me pareció muy bonita esa imagen que da. Y otra cosa que dice, nosotros necesitamos trabajar en nosotros todos los días, así como necesitamos ser constantes en otros temas, contactar siempre a nuevas personas, tenemos que hacer un desarrollo diario, 1 hora, media hora, lo que fuese, meditar en las mañanas, leer un libro, aunque sea media hora diaria, pero necesitamos trabajar en nosotros mismos, porque cuanto mejor persona sea yo, más fácil voy a ser un buen líder, y al ser un buen líder voy a atraer a otros líderes y voy a poder crear y apoyar a nuevos líderes. Es igual que ducharse. Yo me tengo que duchar todos los días porque si no me ducho un día, comienzo a oler mal. Si no me ducho 2, no me ducho 3, o sea, en algún momento voy a llegar a apestar y nadie se va a querer acercar a mí. También me pareció una analogía muy simpática en el desarrollo personal compararlo con la ducha. Realmente chistoso, pero muy lógico, y entonces a uno como que le queda y lo va a hacer. Entonces lo que realmente tenemos que aprender a hacer es contar nuestra historia. Es lo único que tenemos que hacer. Aprender a contar nuestra historia en pocos segundos para captar la atención y crear emoción en nuestro interlocutor, ya sea para el producto o para el negocio. Y acá él repite algo que dijo al principio Stormy. Nosotros debemos estimular, no debemos satisfacer. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros enseñemos, no hagamos el trabajo de los demás. Estimulémonos para que ellos busquen una solución, estimulémonos para que ellos quieran ofrecer el producto, no hagamos nosotros su trabajo porque no nos hacemos ni les hacemos ningún favor. Es muy importante que la gente aprenda a ser independiente. Otro punto es que no compartamos demasiada información, porque demasiada información solamente confunde y aturde. Seamos más escuetos en la información que compartimos, hagámoslo paso a paso para que la gente tenga la capacidad de simplemente agarrarlo y saber qué hacer con eso. Es muy importante esta oración porque tendemos, creo, muchas veces en compartir demasiada información y entonces solamente confundimos a las personas. Recuerdo que al principio cuando yo daba las presentaciones, como estaba fascinada con todo lo que hacía doTERRA y con los aceites que hacían tantas cosas, quería llevar toda la información a las personas y hacía presentaciones y decía, y me di cuenta que, y hasta me lo decían, es que no sé qué escoger porque hace tantas cosas. Y ahí ya, ya lo hice mal. Entonces, es muy importante cuando da uno una presentación focalizarse en algún tema, en alguna necesidad, en alguna dolencia. Ideal si uno tiene un grupo de personas que son afines de alguna forma. Por ejemplo, que sean un grupo de mamás con bebés chiquitos para poder concentrar y dirigir nuestra atención hacia un rubro de doTERRA. Porque vamos a ser mucho más eficientes y vamos a tener una respuesta con mucho más éxito. Y él nos habla ahora también de las llamadas tripartitas. Ahora, más que llamadas tripartitas, haríamos Zooms. Y siempre digo, cuando alguien tiene un nuevo prospecto y cuando uno recién está empezando, uno no sabe mucho qué decir. Entonces yo digo, yo con mucho gusto te comparto información para que tengas que decir. Ideal sería si hablamos los tres, porque entonces yo doy las respuestas, pero tú vas aprendiendo, ¿no? Entonces,
Y siempre, si uno trae a alguien, es probablemente al principio un conocido, escucha que el producto es bueno de esa persona, de su amigo, de su conocido, pero ahora se va a encontrar con una tercera persona que tiene mucho más experiencia, porque lleva más tiempo usando los productos, y que le va a decir lo mismo. Eso es un factor muy importante porque va a ayudar a la persona a decidirse, independientemente quién sea esa tercera persona. Y ahora algunos consejos cómo enfrentar o cómo actuar ante las objeciones. Porque siempre cuando uno ofrece producto, cuando hace, por ejemplo, una reunión con más personas y dice, ah, sí, muy interesante, pero. Y los peros son, o no tengo el tiempo, o no tengo el dinero, o le voy a consultar a mi esposo, cosas así. O quizá también otras excusas, se podría decir. Entonces, lo que funciona mucho es decir, yo entiendo eso, yo sé eso, yo siento como tú estás sintiendo porque yo estuve en ese lugar en algún momento, entonces o no tenía dinero, o mi esposa o mi esposo no me quería apoyar, o no tenía tiempo porque tenía otro trabajo. De alguna forma con algo de eso, o nosotros mismos lo hemos vivido o sabemos de otro caso que tenemos cerca. Entonces podemos usar, como hemos dicho, mi experiencia o la experiencia de otra persona. Al decirle a una persona que tiene una objeción, que tiene toda la razón y que sí entendemos su situación, vamos a disminuir, o sea, esa objeción es como que si se desvanece y se desvanece también para la misma persona. Y después de decir que sí, que tiene razón, que hemos estado en un lugar, que podemos sentir cómo se siente, le podemos decir, pero me di cuenta de una cosa. Y le damos la solución. O sea, cuando usé el producto realmente no necesitaba ya más comprar otras cosas. Disculpen. O decirle, mira, no necesité invertir tanto tiempo al principio, porque yo te puedo explicar cómo hacerlo sin que te pases muchas horas trabajando en eso, porque al principio no necesitas y lo puedes hacer, hay que ser constante, pero lo puedes hacer como a tiempo parcial y vas a ver los resultados. En fin, uno puede decirle, y si no, puede decir lo siguiente. Otra pregunta que ayuda mucho en casos cuando la persona no se termina de decidir. ¿Y dónde estás del 1 al 10 para tomar la decisión? O sea, no la estás tomando, algo te mantiene. O sea, ¿en qué estado estás? 8 te dirá, 7, en fin. ¿Y qué te hace falta? O sea, ¿qué necesitarías escuchar o qué crees que no sabes? ¿Qué te hace falta para dar el paso? Porque cuando la gente concreta eso, lo más probable es que muy fácilmente nosotros podamos darle la solución y así llevarlo de la mano para que dé el paso, ya sea para inscribir, para empezar a hacer el negocio. Son oraciones, frases que podemos decir que nos pueden ayudar mucho en el momento, porque muchas veces las personas simplemente no se atreven a dar el paso aunque quieren. Entonces, tener eso a la mano nos ayuda mucho. Muy importante son 3 cosas. Ser constante, decidir que uno quiere hacer esto, estar concentrado en el tema y ser persistente. Hay que olvidarnos de las excusas que no nos ayudan y tomar la decisión y empezar a actuar. El tener excusas no sirve, nunca vamos a dar el paso y en realidad cualquier cosa que digamos es una excusa, porque el que quiere puede y eso es una verdad. A veces cuesta por algo emocional, por algo físico, no encontramos el valor, no encontramos la fuerza, el tiempo, pero cuando nos decidamos vamos a poder hacerlo. Entonces, decídanse las que quieren hacerlo ya y a tomar acción, porque la acción nos va a dar seguridad y nos va a quitar el miedo. Y acá termina la presentación de hoy con la exposición de John Haremsa. Y como siempre, Eric Worre nos recuerda el evento que vamos a tener en diciembre y que realmente sí les aconsejo de todo corazón que lo compren, yo ya lo tengo
porque si hemos visto tanto valor en esto que nos han dado gratis, estos 3 días de capacitación, son 8 o 9 horas diarias, van a ser realmente fenomenales. Ojalá se activen y además, porque no solamente va a quedar ahí, tenemos tantas herramientas de todos los expositores para seguir las capacitaciones que ellos dan justamente para alcanzar lo que nos van a estar enseñando. Va a ser muy, muy interesante. Y acá es donde uno puede registrarse para eso. Ok, espero les haya gustado la presentación de hoy, que les haya parecido interesante. Y me dicen si tienen alguna consulta o quieren aportar algo. ¿Alguien quiere decir algo, aportar algo? Yo quisiera aportar y también consultar. Ok. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal, Gisela? Entré un poquito tarde porque estuve en la oficina, pero estoy tan entusiasmada y encantada con los talleres que estás dando que estoy que tomo nota de lo que dices. Para mí esto en algún momento va a ser mi opción, ¿no? Va a ser de repente sí, mi primera opción. La consulta que quería hacer era, en algún momento mencionaste de que, sobre todo del señor que tuvo que aprender el inglés, obviamente, por las capacitaciones que se dan. Ajá. Entonces, vemos que la mayoría de las personas que están llegando sobre todo los que estamos viendo, ¿no? Que son ya líderes y que tienen un nivel, ha sido importante para ellos el idioma, por las capacitaciones que se dan. No necesariamente. Nosotros estamos viendo a alguien que ha crecido en un multinivel americano. La mayoría de multiniveles tiene un origen americano, no todos, hay europeos también, hay de otros sitios, pero muchos son americanos. Y las personas que estamos viendo acá han crecido en el medio, son todos americanos, y es por eso que se habla y lo se hace en inglés. doTERRA empezó en Estados Unidos y obviamente por eso está en inglés, pero doTERRA tiene cada vez más información en español. Y hay muchas personas que capacitan también en español. Podemos buscar también capacitaciones en español. Y la capacitación que él va a hacer ahora en diciembre es traducida a no sé cuántos idiomas, obviamente entre ellos español. O sea, toda esta capacitación, como fue algo gratuito, estuvo sin traducción y por eso estoy haciendo esto, pero la capacitación de diciembre va a estar en todos los idiomas, o sea, todos los idiomas no, pero son varios idiomas que va a estar traducido y va a estar también en español, con traducción inmediata, simultánea. Entonces ahí uno no se va a perder nada y va a poder ver el momento y escuchar lo que dicen en su propio idioma. Claro, eso sería interesante, ¿no? Porque... Sí, o sea, sí va a ser en español. Gracias por preguntar eso porque no lo había dicho y es algo muy importante. Va a estar en español. Excelente. Gracias, Gisela. A ti por la pregunta, porque se me pasaba lo más importante. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces, qué lindo. Yo pensé ya que nadie llegaba hoy, pero ya somos bastantes. Gracias a todas por haber asistido. Nos vemos mañana a esta misma hora para ver la segunda parte del día 7 y luego para crear los grupos de trabajo. Nos vemos, adiós y gracias. Hasta mañana. Genial, Gisela, gracias. Okay. Adiós.